Hola, mi nombre es Camilo y hoy estaremos hablando de los conceptos básicos de la fotografía. Quédense y disfruten del video. Bueno, para empezar a hablar de fotografía tenemos que hablar primeramente de la luz. ¿Cómo regulamos la luz de nuestra fotografía? Para eso tenemos que adentrarnos en el triángulo de exposición. En el triángulo de exposición encontraremos tres diferentes conceptos básicos que debemos manejar para poder regular la luz dentro de nuestra fotografía, o la bien llamada exposición, que es la luz que llega al sensor de nuestra cámara. Entonces encontraremos la velocidad de obturación, el diafragma y el ISO. Hablaremos de eso en cada uno. Bueno, lo primero que vamos a hablar es de la velocidad de obturación o el tiempo de exposición. La velocidad de obturación es qué tan rápido nuestra cámara va a tomar la fotografía. Esto está representado en un fraccionario que es 1 sobre un número determinado, donde 1 representa un segundo y el número de abajo va a ser por el cual se va a dividir. Entre mayor sea el número de abajo, mayor será la velocidad de obturación, es decir, menos cantidad de luz va a entrar a nuestro sensor. Si el número de abajo es más pequeño y se acerca a 1, va a ser más lenta la velocidad de obturación, por lo que nuestras imágenes van a ser mucho más luminosas, porque va a llegar mucha más luz al sensor. Es importante aclarar que la velocidad de obturación puede variar dependiendo de la cámara. Hay cámaras que llegan en 1 sobre 25.000, que es velocidades de obturación muy rápidas. Incluso hay cámaras que llegan más lejos, que son cámaras que están diseñadas para fotografía de deportes, entre otros. También podemos llegar a utilizar tiempos de obturación muy largos, 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, 30 segundos y la función bulb. Esto para poder captar la mayor cantidad de luz y se utiliza mucho en fotografía estelar, de estrellas y planetas. La velocidad de obturación también tiene otra propiedad, la cual es congelar el movimiento. Cuando utilizamos velocidades de obturación bastante altas, permite congelar el movimiento y no dejar rastro, mientras que con velocidades de obturación más lentas deja un rastro de hacia dónde se estaba realizando el movimiento. Esto es muy útil cuando estamos hablando de deportes o también para fotografía artística. El segundo ítem que tenemos para regular la exposición es el diafragma. El diafragma representa qué tan abierto puede estar nuestro lente o qué tan cerrado puede estar. Entre más abierto esté nuestro lente, muchísima mayor cantidad de luz va a llegar hasta nuestro sensor. Y opuestamente, entre más cerrado, menor cantidad de luz va a llegar. El diafragma está representado en F y un número que puede ser entre 1.2 hasta 50, dependiendo del lente y de la cámara. También el diafragma se utiliza mucho para la profundidad de campo, pero este es un tema que abordaremos más adelante. Por último tenemos el ISO. El ISO es el que regula la sensibilidad de nuestro sensor. Este puede variar dependiendo de la cámara, pero en las cámaras estándar viene con base 100 y depende pues el modelo o aumentando, puede llegar hasta 25.000, 50.000 y demás. Entre mayor sea la cantidad de ISO, más sensible va a ser nuestro sensor a la luz, por lo que las imágenes van a quedar mucho más iluminadas. El ISO solo se debe utilizar cuando ya se agotaron los recursos de la velocidad de obturación del diafragma y no logramos una exposición adecuada. ¿Por qué se debe utilizar el ISO como último recurso? Porque el ISO en cantidades después de 2500, 3000 empieza a generar lo que se conoce como ruido, que es una falla en la interpretación de la cámara que autocompleta y genera partículas como píxeles dentro de la imagen. Entonces por eso se debe dejar de último, a menos de que se esté utilizando de manera artística, pero eso es un tema aparte. Ahora vamos a revisar algunos ejemplos de velocidades de obturación, diafragmas abiertos y cerrados y el manejo del ISO. Primeramente vamos a ver los de velocidad de obturación. Como podemos ver en esta imagen, el movimiento está congelado. Esto porque se utilizaron velocidades de obturación bastante altas, lo que permitió congelar el movimiento. Por otro lado tenemos esta, que es unas velocidades de obturación bastante lentas, lo que permitió que el movimiento dejara un rastro, como se puede ver. Pasando al diafragma, aquí podemos ver que esta fotografía fue tomada con un diafragma bastante cerrado, ya que en la profundidad de campo se nota que está enfocado no solo la primera parte, sino también el fondo, por lo que se puede decir que es un diafragma cerrado. Si estuviera enfocado solo la primera parte y la parte del fondo estuviera desenfocada, son diafragmas bastante abiertos, por lo que permite mayor entrada de luz, pero también desenfoque en la parte de atrás. Por último tenemos el ISO.
En esta imagen podemos ver cómo el ISO afecta de diferente manera dependiendo qué tan alto o qué tan bajo sea. Tenemos la misma imagen pero con ISOs diferentes. Esto lo que produce es una exposición mayor dependiendo de qué tan alto esté el ISO. Si aumentáramos el ISO hasta niveles mayores, pues empezaremos a notar un granulado o un ruido dentro de la imagen, lo que disminuye la calidad de la misma.